Arratsaldeon, ongi etorri. Buenas tardes, gracias por venir con este día tan horroroso que hace, pero queremos contaros una conferencia muy atractiva. Por favor, los teléfonos apagarlos y ponerlos en silencio para que sea una conferencia muy buena y que no haya distracciones. Una vez que hayamos terminado de decir lo que cada una quiere contaros, habrá un turno de palabras y de preguntas, quiero decir, y luego, una vez terminadas las preguntas, ya se acabó, ¿vale? Bueno, pues nada, se van a presentar ellas, cada una se va a presentar y os va a contar lo que cada una quiere, ¿vale? Venga, espero que todo salga genial. Hola, ¿me oís bien? Sí. Bueno, yo voy a ser breve y simplemente voy a incidir en cosas que, bueno, cuando me preguntaron ¿y de qué podemos hablar? Digo, pues podemos hablar de por qué no participan las personas. Y decimos, ¡hala! ¿Y no participan? ¿Por qué? Bueno, pues eso es un poco lo que vamos a centrar un poco la charla. Y va a haber como diferentes visiones desde la participación, desde la atención a estas mujeres que participan o no en el cribado, por qué participan o no, y luego vamos a hablar de la Asociación contra el Cáncer, que es muy importante porque da todo un servicio gigante. Y luego ya por último, la presentadora, que va a hablar de su experiencia. Bueno, pues yo soy la coordinadora jefa de servicio de los cribados hasta la semana que viene, que me jubilo, o sea que pasaré a otro estado, pero seguiré con la investigación. Por eso he puesto aquí que voy a seguir trabajando en investigación y sobre todo investigación del cribado y cáncer en BioVizcaya y con proyectos internacionales que ya me gustaría seguir compartiendo con vosotras y vosotros. Bueno, pues para empezar, ¿qué es un programa de cribado? Que decimos cribado, se llama detección precoz. Y bueno, el objetivo, esto seguro que lo sabéis, pero por refrescar, detectar lesiones y cánceres en estadios iniciales. ¿Y por qué? Pues porque en estadios avanzados pues la cosa se complica un poquito más. Entonces, realizar una prueba sencilla que permita adelantar ese diagnóstico tardío que hace que los tratamientos sean más complejos. Esto hace que aumente la supervivencia y que también mejore la calidad de vida, porque tratamos pequeñas lesiones o lesiones no avanzadas, en su mayoría, cuando podemos. Están basados en la evidencia y la participación es esencial. Si no participamos es muy difícil que nos aprovechemos de esta oportunidad. Pero sí que, lo he puesto en rojo, no todos los cánceres se pueden detectarse de forma precoz. ¿Y por qué? Porque para detectarse de forma precoz tenemos que tener lo que se llama un biomarcador. Tenemos que tener una señal que nos diga, ahí hay algo raro. Entonces son diferentes señales que os voy a decir que son las que tenemos en Osakidetza. Bueno, cribado de cáncer de mama, luego vamos a ahondar más en este cáncer. Empezamos la detección precoz en 1995, han pasado muchos años, dirigido a mujeres entre 50 y 69 años, que más o menos 330.000 en Euskadi, con una mamografía bienal cada 2 años. Mujeres de alto riesgo que tienen antecedentes familiares de primer grado, se empieza a los 40. Se revalora ante sospecha, se hace biopsia y luego ya sigue, que luego lo cuenta Puri, cómo se sigue. Bueno, como veis ahí, ¿cómo estamos? Estos son nuestros datos del País Vasco. Pues se ve claramente que
el cribado y además los tratamientos pues disminuyen la mortalidad. ¿Y por qué aumenta esto? Porque detectamos muchos antes de que produzcan pues lesiones avanzadas. ¿Cuántos tenemos? Pues al año detectamos aproximadamente 1.664 casos. Esto quiere decir que es el tumor más frecuente también en el mundo en las mujeres. Y se producen 318 muertes, que son las que... Y aquí os he puesto... Esta es la mamografía, una mamografía que se hace además con alta calidad. Y estas son la participación, vuestras participaciones aquí en Getxo. Como veis, la participación media en Osakidetza es un 79,1%, pero aquí hay variabilidad, ¿verdad? Que luego hablaremos de ello, luego os preguntaré. Luego las preguntas van a ser al revés, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa? Bueno, pues ya veremos. El otro es el cáncer colorectal, que es el más frecuente en hombres, porque es en hombres y en mujeres. Y bueno, pues era de 50 a 69 años hasta que se extendió a los 74 desde julio del 2024. Ahora mismo son 778.000 personas que estáis aquí, como yo, que os toca. Sangre oculta en heces, ese tubito que enviamos a casa, y cuando sale positivo, colonoscopia con sedación es importante, con sedación en todos los casos. En todos los casos se hace con sedación, que nadie se asuste. Con sedación Propofol, que va muy bien, además. En hombres, como veis, es prácticamente el doble que en mujeres, el número de casos, el número de muertes más o menos, pero lo que vemos ahí, que desde que empezamos el cribado, es que ha disminuido el número de casos. ¿Por qué? Porque cuando hacen la colonoscopia, quitan los pólipos y ese pólipo ya no va a llegar a ser un cáncer. Y también no ha disminuido la mortalidad. En hombres más que en mujeres, pero bueno, es que los hombres tienen más. Entonces les tenemos que decir que participen un poco más. Esto es la participación. ¡Bum! Porque aquí hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, como podéis ver. Pues los hombres están, en fin, ¿no? Pero es que figuraros la diferencia que hay con Osakidetza, con la media Osakidetza. Quiere decir que aquí hay una participación más baja y que, bueno, es lo que nos tenemos que pensar que debería aumentar. Bien, el otro cribado que tenemos es el cáncer de cérvix, que empezó en 2018. Al principio eso de oportunista que es, pues al principio ibas al centro de salud, te hacían la prueba, volvías, pero ahora te invitamos, ¿no? Te invitamos. Entonces ahora es, bueno, pues diferente en los tramos de edad. Ahora va a cambiar un poco con nuevas guías, pero lo que vemos es que ya detectamos el virus del papiloma humano. Este cáncer era un cáncer que no se sabía mucho pero se descubrió que era una enfermedad transmisible, que es un virus el que lo transmite. La colposcopia como prueba de confirmación y, claro, la biopsia y todo. Aquí tenemos pocos casos, ¿no? ¿Y por qué tenemos pocos casos? Porque las mujeres nos hemos cribado a lo largo desde hace 20 años, nos hemos ido haciendo las citologías, es que somos pues muy obedientes, ¿verdad? Nos gusta de que nos traten bien y cuidarnos. Entonces, como veis aquí, la participación también es baja, y esta es la participación de Osakidetza, que la tenemos que subir, porque es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, es la eliminación del cáncer de cérvix. La eliminación quiere decir que haya muy poquitos casos. Esto se llama 90% de vacunación. Ahora ya sabéis que estamos vacunando a los niños y a las niñas. 70% de participación en el cribado y, si es posible, más. 90% de acceso al diagnóstico y tratamiento. ¿Y por qué hace la OMS esto? Porque igual que nosotros tenemos pocos casos, en Latinoamérica, en África y en Asia, es uno de los cánceres que tiene más mortalidad. Entonces, bueno, pues ha dicho una estrategia mundial y es donde deberíamos ir. Nosotros estamos ya llegando nosotros. Y seguimos. Pues ahora, como va a contar también Puri, que me ha dicho, disminuir los factores de riesgo, tabaco, alcohol, obesidad,
hay más, pero bueno, podemos decir que siempre los frecuentes de todos los cánceres algunos son modificables, otros van a ser difícilmente modificables, pero invitar a todas las personas residentes en Euskadi, quiere decir que si están aquí, invitarles. Intervenciones para mejorar la participación, y aquí nos va a hablar Yolanda de este tema. Cribado por riesgo es algo que se está trabajando ya a nivel de europeo, pues las mujeres que tienen más riesgo y los hombres que tienen más riesgo, invitarles de otra manera, más frecuente o menos frecuente si no tienen riesgo. Resultados en salud, medir realmente estos gráficos que os presentaba, cuánto está disminuyendo esa mortalidad, cuántas personas están con una calidad de vida buena porque han participado en el cribado o porque se les ha detectado por otro método, han ido al médico, a la médico y con algún síntoma, y luego seguir investigando. Esto que os pongo aquí es el plan oncológico, en el cual he tenido la oportunidad también de participar. También ha participado la Asociación contra el Cáncer y muchos profesionales. Y este plan oncológico integral se centra no solamente en el paciente con cáncer, sino en la persona, en su familia, en la comunidad, en la población. Es integral, ¿no? Y bueno, pues aquí entre todas y todos pues haremos que esto salga bien. Pues nada, era eso, nada más. Ahora te toca a ti. Te toca a ti o a ella. Te toca participación. Participación. Es que solo hay un. El juego de las sillas. Claro. El juego de las sillas. No tenemos más. Claro. No pasa nada. Bueno, ya veis que vamos a andar jugando a las sillas toda la tarde, ¿vale? Bueno, a ver, voy a abrir la presentación. Bueno, yo he traído algunas ideas así como para pensar. En realidad lo que he traído son lo que me han contado las personas a las que hemos preguntado qué piensan sobre la participación en el cribado de cáncer, ¿vale? Bueno, el primero, ¿quién soy? Sí, ahora justo. Mi nombre es Yolanda González, soy socióloga, trabajo en la Universidad del País Vasco, en un grupo de investigación que investigamos sobre desigualdades sociales en salud, en ver la salud desde una mirada social, ¿no? Y entender que cómo estamos y también nuestra participación en los programas preventivos dependen de quiénes somos, de nuestras condiciones de vida, de nuestro nivel educativo, de nuestras condiciones materiales y en ese sentido, pues Isabel muy acertadamente hace unos años nos invitó a hacer una investigación específicamente, en este caso, sobre la participación en el cribado de cáncer colorectal, ¿vale? Y preguntamos a mucha gente qué pensaba sobre diferentes aspectos. Llegamos a hablar al final de esas preguntas específicamente sobre el cribado, pero también les preguntábamos qué pensaban sobre qué era la salud y qué era la prevención en salud, porque el cribado no deja de ser, digamos, un elemento que muchas veces está al final de la cadena de esas ideas que tenemos sobre cómo nos cuidamos, qué tenemos que hacer para hacerlo, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en esa prevención, en este caso, del cáncer, ¿no? Entonces, cuando les preguntábamos a la gente sobre prevenir, sobre qué tenían que hacer ellos y ellas para estar sanos, pues nos contaban cosas diferentes en función de quiénes nos respondían, ¿no? Y os he traído algunas ideas, ¿no? Esto, cuando decía Isabel qué tenemos que hacer en cáncer, pues lo primero, actuar sobre los factores de riesgo, que ya mencionaba que era, ¿no?, el tabaco. ¿Cuáles? ¿Decías? Obesidad. No quería mencionar diferentes a los que ya había mencionado. ¿No? Y nos decían, por ejemplo, voy a leer diferentes extractos porque creo que son muy ilustrativos de lo que quiero trasladaros, ¿no? Respecto a lo de los hábitos, quería comentar que la teoría la conocemos todos. Sabemos distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos puede afectar después. Claro, el día a día también te va metiendo en un embudo
e igual todo lo que quisieras hacer, pues no puedes, no te deja o te causa más esfuerzo. Pues nos dicen que pasemos de los precocinados, que andemos desde el coro al caño, corriendo de un lado para otro. Pues mira, a veces compras una cosa que la fríes en aceite y al plato. El día a día también, ¿no? La teoría, sí, la teoría la conocemos, pero ¿y las condiciones? ¿No? Entender que a veces hay que favorecer las condiciones para que todos podamos adoptar hábitos de vida saludables, ¿no? Y aludiendo, por ejemplo, muchas veces al estrés que en el trabajo tienen las personas que nos llevan a tener hábitos a veces poco saludables, ¿no? A fumar o a beber, ¿no? Como decía este segundo hombre. O incluso que por falta de tiempo pues nunca acabas de acercarte al centro de salud, ¿no? A hacerte la prueba. Que es una tontería, que es un momento, sí, pero que cuando trabajas 12 horas en hostelería, pues no es tan fácil, ¿no? Y una cuestión muy interesante que nos contaban era la diferencia que tenían las mujeres respecto a los hombres sobre qué idea tenemos de qué es prevenir en salud, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? Y era muy interesante también porque las mujeres se encargaban del cuidado de los demás. Casi siempre nos encargamos del cuidado de los demás, todavía hoy en día, ¿no? Y muchas veces ese cuidar a los demás implica no cuidarnos a veces a nosotras mismas, porque estamos tan pendientes de cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, incluso, sobre todo, la generación esta que está ahí en el momento del cribado, ¿no? Entre a los 50, 69 años, que también o estás ya cuidando también a tus mayores, a tus padres, a tus madres, ¿no? Estás en ese momento sándwich que no te permite pensar en ti, ¿no? Y cómo esa sobrecarga de cuidados en las mujeres hacía que quizá pues no se preocuparan tanto de sí mismas y les podía llevar a no hacerse, por ejemplo, las pruebas, ¿no? O a no tener hábitos saludables, ¿no? Dices, bueno, es que tú estás cuidando, estás como a disposición de los demás. Esa frase tan de macho, es la primera vez que me siento en todo el día. Esto mi madre lo ha dicho todo siempre. No sé si vosotras os reconocéis en esa frase. Pero, claro, y ahora me voy a poner las zapatillas de andar, como me dice mi médica de cabecera, ¿no? Y ala, venga, con lo cansada que ya estoy de no haberme sentado en todo el día, en realidad, ¿no? Pues no, me pongo la tele y listo. Estas ideas, ¿no? De cómo otros factores externos a nosotros, más allá de nuestra voluntad, también tienen impacto en cómo nos cuidamos, ¿no? Y en eso también llevándolo ya hasta el cáncer, o sea, hasta el cribado, ¿no? Y claro, en el caso de los hombres, porque nosotros hablábamos sobre el cáncer del cribado, de cáncer colorectal, ¿no? Como decía Isabel, en el caso de los hombres la participación en el cribado es más baja que en el de las mujeres. Y nos contaban, incluso nos contaban las mujeres sobre sus maridos o sobre sus hermanos, que los hombres decían, no, ¿yo para qué? Si yo me encuentro bien, si no me siento mal, ¿no? Esta manera de entender la salud de los hombres, que es diferente a la de las mujeres, de hasta que no me encuentro mal, no voy al médico. Y entendiendo que el cribado es una actividad de prevención, no es una actividad que no estás buscando una atención ante una enfermedad que ya sabes que existe o ante una sintomatología, sino que es una actividad preventiva, ¿no? Y en ese sentido los hombres tienen en general una actitud más reactiva. Y también una actitud de no querer saber, ¿no? De ignorancia, ¿no? Como pongo ahí, ¿no? Yo prefiero la ignorancia, ¿no? Le decía un hermano a una de las mujeres que nos contaba. Y entonces tú como mujer le tienes que animar, casi le tienes que obligar a que vaya, ¿no? Y en ese sentido el papel que tenían las mujeres que nos contaban en su entorno familiar para incentivar o contrarrestar esa actitud reactiva que tenían los hombres. No diría yo que quiero poneros más carga a vosotras en esto, ¿no? O sea, ya bastante cuidamos de los demás, pero es verdad que se evidencia que muchas veces la participación de los hombres viene por el estímulo, la motivación que ejercen sobre ellos pues, sus parejas, ¿no? Sus mujeres, sus hijas, sus hermanas.
Y bueno, pues hasta que las ideas sobre todo esto cambien en los hombres, pues está bien que lo sigamos haciendo. ¿No? Y decían también el hombre, ¿no? Un mismo hombre decía, es que el hombre es más miedoso que la mujer. El miedo, ¿no? También como factor, ese no querer saber, prefiero la ignorancia, y el miedo a que me digan que hay algo, ¿no? Y en ese sentido, como que los hombres tienen un afrontamiento diferente de la enfermedad, diferente al de las mujeres. Las mujeres estamos más acostumbradas también a mirarnos más, a acudir más al médico, y eso nos hace que no tengamos tanto miedo ante posibles noticias negativas, que por supuesto cuando llegan pues asustan, ¿no? Y seguro que de esto nos van a hablar también otras personas, pero de primeras tenemos una actitud más de por lo menos querer saber. Y estas ideas de los hombres de, bueno, ¿no? Yo soy duro, estos perfiles de hombres de toda la vida que a mí no me pasa nada hasta que no me siento mal, pues, y también de dejadez ante ir a la consulta, o en este caso no hace falta ni siquiera ir a la consulta, ¿no? Pero tienes que hacerte una prueba preventiva, pues hace que muchas veces los hombres participen menos que las mujeres. Y ya por acabar, solo quería mencionar, bueno, de todas las cosas que nos decían las personas con las que hablamos, nos comentaban muchas ideas sobre cómo se podrían mejorar los programas de cribado y cómo se podría mejorar la participación. Pero quiero rescatar una, que es un poco lo que estamos haciendo hoy aquí, que es hablar sobre ello. Las mujeres nos decían que, claro, ellas hablaban con sus amigas sobre cuestiones de salud, sobre lo que le pasaba, sobre cómo se sentía, sobre que se había ido a hacer esta prueba o la otra. Y sin embargo los hombres no hablan de ello, no hablan de ello entre sí, no hablan de otras cosas, pues, seguramente pues de la Leti y entre otras, ¿no? También nosotras hablamos de la Leti y de otras cosas, pero entre nosotras está mucho más normalizado el hablar de cuestiones de salud. Y yo quiero invitar, por lo menos a los hombres que están aquí presentes, a que piensen y a que vayan, ¿no? A partir de ahora, la próxima vez que se reúnan con sus amigos, que hablen de cuestiones de salud y que comparen cómo te sientes, cómo no, qué te has hecho, has ido al médico, ¿no? Obviamente esto son generalidades, ¿eh? Seguramente que habrá muchos hombres que sí que hablen de salud, pero hablar de ello es un primer paso para animarse a participar. Nada más. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, en primer lugar, felicitar a la Comisión de Salud de la Asociación por esta iniciativa, porque me parece que es muy interesante. En segundo lugar, felicitar a todas las que han venido y especialmente a la decena de varones que han venido, porque me parece que también es un tema que, aunque es muy pequeñito, también lo vemos en varones y creo que hay que felicitarles por el interés. Yo soy la doctora Martínez del Prado, soy jefe de servicio de oncología médica del Hospital de Basurto y bueno, yo les voy a hacer unas generalidades de las cuales quiero que se queden con 4 cosas que son la última diapositiva que he puesto, pero para ponernos en el tema... Sí, vale, mejor. Es que me siento mejor, de pie. Yo les voy a contar 4 generalidades del cáncer de mama y les voy a hacer una descripción del mapa de proceso del cáncer de mama. ¿Qué hacemos los facultativos? Todo el grupo que es los diferentes profesionales que participamos en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. ¿Qué es lo que hacemos desde que una paciente acude a su médico de cabecera porque tiene un problema a nivel o se ha notado algo o va al screening del cáncer de mama y le dicen que tiene algo y que hay que hacer una biopsia? Para que vean que el tema es, intentamos que sea, para nosotros es fácil, pero para las pacientes o los pacientes a veces es difícil de entender el tiempo
en el que a veces tardamos un poco para hacer las cosas. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación clínica de lo que es el cáncer de mama, cómo hacemos el diagnóstico, qué son los comités de tumores, cómo decidimos el tratamiento del cáncer de mama y luego una pequeña diapositiva del seguimiento. Bueno, todas sabemos lo que es una mama, ¿no? Entonces, la mama está formada por anatómicamente por diferentes secciones, que son lóbulos, lobulillos. Los lobulillos son los que producen la leche cuando amamantamos a los bebés. Y luego los tumores se producen en el epitelio que rodea el ducto y los lobulillos. Imagínense un tubo o un bolígrafo y la parte de dentro está recubierta por una serie de células y el tumor empieza en esas células. Luego tiene que atravesar como una especie de, imagínense, una especie de membrana que llamamos, y a partir de ahí ya empieza a crecer. También tenemos el drenaje linfático, que luego algunas de ustedes, que seguro que habrán tenido algunas de ellas, un tumor de mama, como es nuestra amiga que está aquí con nosotros, pues siempre les han dicho, tenéis los ganglios, tienes ganglios negativos, tienes ganglios positivos. Bueno, pues también hay el drenaje linfático, que se llama, es el que va hacia los ganglios de la axila. Y como ven ahí, esta es anatómicamente cómo tenemos la mama. Ya les he explicado cuál es la definición del cáncer. El cáncer consiste en la proliferación acelerada de células, que habitualmente al cabo del día hay miles de células que se pueden alterar, pero nuestro sistema inmune las destruye. ¿Qué pasa cuando crecen las células? Que nuestro sistema inmune no puede con ellas y entonces empiezan a proliferar. Pero el cáncer en general, y en particular el cáncer de mama, no aparece de hoy hasta mañana o a mañana, sino que lleva evolucionando incluso hasta antes de cuando se ve un tumor en una mamografía que se hace, ya lleva evolucionando incluso hasta 10 años o más. No viene de hoy para mañana. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, las células se desmadran. Y luego, una vez que aparece a nivel local, pues también tiene la capacidad de lo que nosotros llamamos diseminarse. Va a los ganglios y luego va a la sangre. Entonces, cuando ya se sale de fuera del órgano de la mama, pues entonces ya llamamos que se ha diseminado la enfermedad y es una enfermedad metastásica. En cortas palabras, esa es la definición del cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente en la mujer, pero ya ha sido desbancado por el cáncer de pulmón como causa de muerte. En los últimos datos publicados por la Sociedad Española de Oncología Médica, de las cifras del cáncer en el año 26, ya no somos las primeras en morirnos por el cáncer de mama, sino que son las mujeres que tienen un cáncer de pulmón. Porque empezaron a fumar más tarde que la población general en Europa, y entonces ahora nos está apareciendo la curva elevada de más pacientes, mujeres con cáncer de pulmón. Y nos han superado ya la mama. 1 de cada 8 mujeres tendremos un cáncer de mama. Eso no lo vamos a olvidar. Es más frecuente a partir de los 50 años, por la edad. Pero hay un porcentaje que el 10% de las pacientes tienen menos de 40 años. ¿Qué ventaja tenemos? Pues que la mortalidad a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo porque tenemos los cribados del cáncer de mama y luego tenemos la investigación clínica de los tratamientos, y todo esto ha hecho que disminuya la mortalidad por cáncer de mama. La investigación es imprescindible. Cuando nosotros decimos a una paciente, tengo un ensayo clínico que quiero que usted puede cumplir criterios, ¿qué hacemos? Pues lo ofrecemos porque realmente sabemos que quizás esos fármacos van a ser los que van a venir en un futuro y van a favorecer a nuestras pacientes de ahora y de futuro. Todos los avances que tenemos hay que dar gracias a todas las mujeres previas que han participado en estos ensayos clínicos y que han hecho la posibilidad de que ahora tengamos a nuestro alcance un montón de fármacos que son buenos y han curado a las pacientes con cáncer de mama. Eso es imprescindible.
Los factores de riesgo para tener un cáncer de mama son algunos que no podemos evitar, es decir, ser mujer, edad mayores de 50 años, la densidad de la mama, que es un rasgo que los ven los doctores de radiología en la mamografía, y dices, ¿tienes una mama muy densa? Bueno, pues también es un factor de riesgo. Luego tenemos factores genéticos que tampoco se pueden modificar, la exposición a las radiaciones ionizantes y una serie de cosas. Yo me voy a centrar en los que sí podemos modificar, es decir, no haber estado embarazada nunca, o vamos a decir, pues voy a tener que estar embarazada siempre. No, pero bueno, el número de hijos, el que la regla haya venido muy pronto y se vaya muy tarde, el uso de anticonceptivos orales, el alcohol, el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo que conocemos que son muy importantes. Y luego las dietas inadecuadas. Todo el mundo siempre decimos que hay que hacer una dieta mediterránea. Nuestra dieta es la mejor de todas, ¿eh? Entonces, realmente el alcohol, la obesidad y el sobrepeso y el sedentarismo, pues si no fumara nadie tuviese un exceso de peso, disminuiríamos quizá el riesgo de los tumores en un 30 o 40%. Porque hay muchos tumores que están asociados al tabaco, ORL, la vejiga, el páncreas, el sobrepeso, sobre todo en la mujer, el cáncer de mama. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que modificar. No nos sirve de nada que hayamos tenido un tumor de mama, que hagamos todas las revisiones que nos corresponden, pero no caminemos, tendremos sobrepeso, fumemos, porque vamos a tener otros factores de riesgo para tener un ictus, un infarto agudo de miocardio, una serie de cosas que también tenemos que cuidar. ¿Entendido? Entonces, eso es lo más importante de ahora. ¿Cómo empieza el cáncer de mama? Pues el cáncer de mama puede ser que no produzca ningún síntoma, que es asintomático, y si cumples los criterios del cribado del cáncer de mama, pues se va al cribado del cáncer de mama, te hacen una mamografía y te dicen, María, tienes que venir dentro de una semana porque tienes aquí unas calcificaciones que hay que vigilar o que hay que biopsiar. ¿Qué pasa? Que puede ser algo complicado o no ser nada. Y luego también aparece, bueno, porque uno estando en casa, duchándose un día, pues se nota un bultito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ir al médico lo antes posible. Yo no voy a entrar en las condiciones del cribado del cáncer de mama, porque ya lo ha contado Isabel, mayores de 50 a 59 años, a partir del año 26 se ha bajado a los 48 años, a partir del 27 se bajará a los 45 y se ha incluido a mujeres de 40 a 49 con familiares de primer grado que hayan tenido un cáncer de mama. Y se hace una mamografía cada 2 años. El cribado del cáncer de mama, Isabel lo sabe, daría para mucho. Para mucho. Yo creo que el futuro del cribado del cáncer de mama es hacerlo teniendo en cuenta los factores de riesgo, que es muy importante. Dependiendo de los factores de riesgo, hacerlo individualizado. Pero bueno, quizás yo me jubilaré antes de que eso aparezca. O lo hagamos. Entonces, ¿cómo aparece? Pues un bulto, la mama aumenta de tamaño, el pezón se retrae, la piel se pone como si fuera una naranja, hay dolor o inflamación. Cuando una persona nota esto también va para los varones, no solamente para las mujeres, tiene que ir lo antes posible al médico. El primero, pues habitualmente es el médico de cabecera, o el médico de cabecera le manda al gine o directamente al gine, pero esto no se puede dejar. No todo lo que aparece puede ser un tumor de mama, a veces son cosas benignas, pero bueno, puede ser una mastitis, un montón de cosas. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Pues el diagnóstico, la prueba diagnóstica, que es lo que nosotros llamamos gold estándar, es la mamografía. De diferentes maneras, 2D, 3D, con contraste, sin contraste, como sea. Luego, en algunos casos, hay que hacer una ecografía o una resonancia magnética. Y la prueba que lo confirma es la biopsia. ¿Entendido? El servicio de anatomía patológica, cuando recibe la muestra que nos ha hecho el servicio de radiología, que nos ha pinchado,
nos hace un informe y en ese informe nos va a decir que María tiene un tumor de mama, que tiene unas características determinadas. Desde el año 2000, el tumor de mama antes era todo igual, era lo mismo, era un pool. Cáncer de mama, ganglios positivos, ganglios negativos, pero a partir del año 2000 se ha dividido en 3 tipos de tumores. El que tiene receptores de estrógenos, que es el que llamamos luminal, aquel que no tiene ningún marcador. Los marcadores para decidir nosotros qué tratamiento vamos a poner. Es decir, si tú tienes receptores de estrógenos positivos, nosotros vamos a poder poner una hormonita, como nuestra amiga, que recibió 5 años una hormonita, ¿no? ¿Entendido? Y luego tenemos aquellos que tienen unos receptores que se llaman ER2, que es ER2 positivo, y tenemos un fármaco o fármacos determinados que van a unirse a ese receptor y destruyen el tumor. Y dependiendo de todo esto, decidimos los tratamientos. Esto tarda desde que se hace una biopsia hasta que tenemos los resultados mínimo 10 días. Aquí y en el MD Anderson, por decir algo. El de Houston o el de aquí, da igual. Pero porque todo tiene que tener una serie de... Tiene que hacer una serie de técnicas y de valoraciones muy importantes, pero mínimo de 7 a 10 días, incluyendo el fin de semana. Una vez que ya tenemos, los doctores de anatomía patológica tienen este diagnóstico, existe en cualquier hospital, en el nuestro también, en Cruces también, en todos los hospitales, todos ellos, tenemos lo que se denomina un comité de tumores. ¿Qué es un comité de tumores? Pues un comité de tumores es donde nos juntamos todos aquellos especialistas que están implicados en este tumor para tomar una decisión respecto a María, que nos dice que tiene un tumor luminal con receptores de estrógenos positivos. ¿Y qué hacemos? Valoramos la historia y se decide el tratamiento general. ¿Quién forma el comité? Pues lo forman oncología médica, bueno, me he confundido, tenía que haber puesto oncología radioterápica, lo he repetido 2 veces, ginecología, anatomía patológica, radiología, cirugía plástica, medicina nuclear y la enfermería del caso. Y ahí se deciden nosotros tenemos todos los martes nuestro comité de tumores a las 8:30 de la mañana. Y ahí se pasan pues, todas las pacientes que se han diagnosticado pues, en las últimas semanas, los 10 días últimos. Y se decide el tratamiento a nivel general. Esto es lo que hay que hacer. Es decir, esto es como si fuera una orquesta. Como si fuera una orquesta que, para que la orquesta funcione bien, tiene que ir todo el mundo con el mismo objetivo. Los violines sueltos ya no sirven. Esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que va a mejorar la calidad de vida de las pacientes, que hagamos tratamientos mejores, y que todo en beneficio de los pacientes, no solamente en la mama, en cualquier patología existen los comités de tumores. En nuestro hospital creo que tenemos que hay 16 o 17, con decirles eso es suficiente. ¿Cuál es la decisión en el comité? Pues, por ejemplo, quimioterapia previa a la cirugía, quimioterapia después de la cirugía, hormonoterapia, radioterapia. Esto en global. Una vez que el comité ya ha decidido qué tratamiento vamos a poner a la paciente, entonces el servicio que ha recibido a la paciente le hace la primera consulta, que puede ser ginecología o oncología médica. Si es ginecología, pues que habitualmente son prácticamente ellos los primeros que ven a la paciente, le informan del diagnóstico, hacen una exploración física, le informan de las opciones de tratamiento que se ha decidido en el comité, cirugía, tratamiento oncológico sistémico previo a la cirugía o no. Y entonces, si es un tratamiento oncológico previo a la cirugía, nos la remiten a nosotros y la vemos. Y las recibimos a ustedes en oncología médica. ¿Y qué hacemos? Pues algunos de ustedes ya lo saben. Hacemos una historia completa, valoramos todos la radiología, la anatomía patológica, todos los problemas médicos que tiene una paciente, que es muy importante, porque a veces los problemas médicos de los pacientes nos pueden complicar o nos pueden decidir por un tratamiento u otro. Hacemos un estudio de extensión, es decir, para saber si la enfermedad se ha ido fuera de la mama o no se ha ido fuera de la mama, porque eso es un factor pronóstico muy importante y los tratamientos no son iguales.
Y luego también pues, les contamos y les informamos ampliamente del diagnóstico, del pronóstico, del tratamiento que van a recibir, de las toxicidades que pueden recibir y decidimos comúnmente pues, poner el tratamiento. El tratamiento se pone dependiendo del tipo de tumor, es decir, de lo que les he dicho antes, de si es triple negativo, si es ER2 o si es luminal, porque es diferente. Y luego también del estadio de la enfermedad. Es decir, el estadio de la enfermedad depende del tamaño del número de ganglios y de si se ha ido fuera o no se ha ido fuera. Y luego también lo que hacemos es valorar a la paciente a nivel psicológico por si lo tenemos que mandar a que sea valorada por psico-oncología o tiene otra serie de problemas e incluso viendo la historia clínica a veces podemos pensar que puede tener o no un cáncer heredofamiliar. Que sea familiar, entonces bueno, pues las mandamos a consulta de cáncer heredofamiliar para hacer una historia completa y pues hacer una serie de test genéticos para descartar que sea un problema hereditario. Porque dependiendo de eso, pues si es positivo o es negativo, tendremos que contactar con los familiares si ellos quieren o no quieren. ¿Cómo tomamos la decisión del tratamiento? Porque ya se ha pasado por el comité, pero el comité nos ha dicho y nos ha dado unas pautas generales. Luego nosotros las vemos, pero nosotros para decidir el tratamiento, aparte del tipo de tumor que tiene, valoramos otra serie de cosas que nos da la anatomía patológica. Pues, por ejemplo, el tamaño del tumor, es decir, los centímetros que mide, si hay los ganglios que le han quitado o el ganglio centinela que se le ha hecho ha sido positivo o es negativo. Bueno, ya tienen una serie de datos que nosotros valoramos. La edad de la paciente, no es lo mismo, con todos mis respetos, una señora que tenga 85 años, que vemos muchas, a pacientes que tengan 40 años, porque los tratamientos son totalmente diferentes. Aparte del tratamiento que hay que recomendar, pues yo esto lo pongo sistemáticamente en mi informe. Siempre, desde hace muchos años. Hacer ejercicio físico de fuerza es imprescindible, pero no solamente para las pacientes que tienen un cáncer de mama, para todas las mujeres. Porque a partir de determinados años vamos perdiendo masa muscular el 2% por cada año que pasa. Y al fin y al cabo, los pies, las piernas son las que nos van a mantener y las que nos van a hacer ir caminando. Eso es imprescindible, el ejercicio físico. Hay estudios recientes en que el ejercicio físico mejora la supervivencia de los pacientes que tienen cáncer de colon y cáncer de recto. Entonces, bueno, y eso está recientemente publicado. Hay que hacer una dieta mediterránea, evitar el sobrepeso, que yo les he comentado, y evidentemente no fumar. Yo soy exfumadora. Pero no de un cigarrillo. Suele pasar. A lo mejor de 40 en sus momentos, pero bueno, aquí estoy. Desde hace muchos años dejé de fumar. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Una vez que ya hemos terminado el tratamiento, pues hacemos un seguimiento. El objetivo del seguimiento es, evidentemente, diagnosticar las recidivas o las del tumor lo antes posible. Que en algunos casos podremos quitarla, resecarla con cirugía, por ejemplo, pero en otros casos no vamos a poder hacer nada. Sino vamos a poder poner tratamientos, pero me refiero a que la enfermedad no va a ser curable una vez que se va fuera. Entonces, ese es el objetivo. Y luego el objetivo también es controlar todos los efectos secundarios o secuelas que se queden, por ejemplo, que sean secundarios al tratamiento. Ponemos fármacos que a veces producen una polineuropatía, hormigueos en las manos y en los pies, con dificultades para caminar. Entonces, bueno, pues todo, y eso es lo que intentamos con el seguimiento. El seguimiento es sencillísimo. Cada 4 o 6 meses, una exploración física exclusivamente, es decir, exploración de la mama. Los 2 primeros años, depende de las guías. Y una mamografía anual, no hay que hacer absolutamente nada más. No está demostrado que hacer radiografía, ecografía, escáner, aumente la supervivencia de las pacientes, que es nuestro objetivo, aumentar la supervivencia de las pacientes. Hay algunas guías que dicen otras cosas, o son más en vez de cada 3-6 meses, dicen cada 4 meses, pero bueno, en concreto, más es eso. Y ya voy terminando. Esto es lo que yo quiero que ustedes se queden en claro.
tratamiento del cáncer en general y mama en particular se trata por equipos multidisciplinares, es decir, no puede haber violines sueltos. Como yo soy cirujano, voy a hacer esto. Como yo soy lo que sea, voy a hacer tal. No, hay que consensuarlo para ofrecer a los pacientes lo mejor que tenemos, que para eso estamos todos los días estudiando. Los médicos de atención primaria son imprescindibles porque a veces es la primera puerta de entrada. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a intentar que todo lo hagamos en menos de 30 días. Los cribados son muy importantes. El de colon a mí es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que ha mejorado la supervivencia de los pacientes, ha disminuido la mortalidad en breve, cosa que en el cáncer de mama lo vemos a más largo tiempo. Pero la ventaja de los cribados es que, aunque tengan algunos inconvenientes, nos vamos a entrar en las ventajas, es que el estadio de la enfermedad es más pequeño. El 30% de las pacientes se diagnostican con un carcinoma in situ, es decir, que es una persona que está curada y que va a ir a hacerse sus revisiones, una mamografía anual y ya está. Y luego también sabemos que disminuye la mortalidad. Muy importante, en el seguimiento, cualquier problema que se tiene que no se pasa en un mes, pues por ejemplo, los dolores de los huesos, si uno no tiene dolor de huesos nunca, a pesar de haber tenido un tumor de mama, y es que me duele los huesos, es que me duele la cadera, es que me duele no sé qué, ir al médico. Porque a veces no va a ser nada, a veces va a ser una ciática o una artrosis, pero puede ser otra cosa. Y evidentemente, repito, vida saludable. Y ya está. Muchas gracias. Pero para pasar las diapositivas... Aquí, La silla. Puri. Tengo una idea yo cómo se mete esto, ¿no? Mientras conseguimos poner el... Está. Muy bien. Está aquí. Cuidado. A ver, que me he ido para atrás. Arratsaldeon. Yo soy Joana, de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Y bueno, mi exposición de hoy se va a centrar en dar a conocer el trabajo que hacemos en la asociación, que no siempre se conoce en profundidad todo lo que realizamos. Sí que quería empezar la intervención con este dato, ¿no? Con que el cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. Me imagino que todas las personas que estamos aquí somos conscientes de ello, pero está bien recordar, ¿no?, que de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres tendremos cáncer a lo largo de nuestra vida. Y esta idea también nos parece muy importante tenerla siempre presente, que ya se ha ido mencionando en las diferentes intervenciones, del que el cáncer es va mucho más allá de la enfermedad, sino que esto son todas las cuestiones sociales, emocionales y económicas, y que por eso debemos abordarlo de manera integral. Y ahora ya paso a contar el trabajo que hacemos. La asociación, para quien no lo sepa, somos una organización privada sin ánimo de lucro y la constituimos por personas con cáncer, sus familiares y una red muy importante de personas voluntarias, entre las que también se encuentra la asociación Guisatiar, que nos apoya en muchas ocasiones en diferentes campañas, y luego personas socias y empresas, además de las profesionales. Ofrecemos servicios a personas con cáncer y familiares que son gratuitos. Esto sí que queremos recalcarlo siempre, que no hace falta ser ni socia ni hacer ninguna contribución económica, y que aparte de la sede en Bilbao tenemos otras 6 sedes locales que están en todos esos municipios, en Amorebieta, Etxano, Balmaseda, Bermeo, Durango, Ermua y Ondarroa. Podemos definir el trabajo que hacemos en general en 4 líneas, que es el apoyo a personas con cáncer y familiares, la parte de prevención, que la denominamos información y concienciación, la investigación oncológica y la incidencia política. La incidencia, así de rasgos generales, la incidencia política, lo que queremos es que el cáncer esté en las agendas políticas, y por eso trabajamos con los partidos y gobiernos para que se tomen como medidas reales, ¿no? Y sí que defendemos la equidad en el acceso a los programas de todas las personas, independientemente de dónde vivan, ¿no?, para garantizar esa equidad.
La parte de la investigación oncológica, lo pues así rápido, la asociación contamos con una fundación científica que es quien asigna unos fondos anualmente a la investigación en cáncer, se abre una convocatoria pública competitiva y son personas expertas las que evalúan los proyectos que se presentan, y el objetivo es conseguir resultados en prevención, diagnóstico y tratamiento. Somos la entidad social privada que más fondos destina a la investigación en cáncer. En la parte de prevención, de información y concienciación, lo que queremos es reducir la incidencia de los cánceres, y por eso llevamos a cabo campañas de sensibilización y concienciación, promoción de hábitos saludables, que ya han estado mencionando mis compañeras, invitar a los cribados, que han estado explicando también, a que la población participemos en los cribados que ofrece Osakidetza, y prevenir el consumo del tabaco. Como comentaba, hacemos diferentes campañas. Por ejemplo, una es la de Espacios sin humo, que está alineada a la estrategia del Gobierno vasco, que es el simbolito este del molinillo, que no sé si lo habéis visto en algunos espacios. Y lo que queremos es desnormalizar el consumo del tabaco y otros dispositivos, todo el tema de vapers, de cigarrillos electrónicos, que ahora también están muy de moda. Y en los últimos años estamos centrando en aquellos espacios en los que hay presencia de menores, por ser población vulnerable, y que muchas veces no decide estar en esos espacios. Y lo que hemos estado haciendo es trabajar de la mano con centros educativos y diferentes agentes locales en los municipios en los que intervenimos, con acciones diferentes, desde recogida de colillas, gincanas y así, para llamar también la atención de todo el municipio, y recordar que los centros educativos, las entradas de los centros educativos, son espacios libres de humo en los que está prohibido por ley fumar, pero que no se respetan normalmente. Luego, por otro lado, tenemos en marcha también el fomento de la participación del cribado del cáncer colorectal, que, como han comentado, a día de hoy está abierto en el cribado de Osakidetza, está en Las Arenas, que acaba ahora en febrero, y también en Algorta, que está hasta el mes de abril. Entonces, lo que hacemos con la mano de Osakidetza y, por ejemplo, en este caso con el Ayuntamiento de Getxo, intentamos difundir toda la información sobre el cribado y intentar aclarar todas las dudas que pueda tener la población. Para ello, pues hacemos materiales como ágiles o como el que se ve aquí, el verde, que son con muy poca información y muy visuales, con la información clave. Lo hacemos en diferentes idiomas, aparte del euskera y castellano, está también en inglés, en francés, en árabe hicimos el año pasado también, y este año, pues por ejemplo, el Ayuntamiento de Getxo nos comentó que debido a la población rumana que había en el municipio, pues que igual también podía ser interesante traducido al rumano, con el objetivo de llegar a toda la población, al máximo número de personas. También aprovechamos los diferentes soportes de comunicación, pues hemos publicado en el Getxo Berri y en diferentes medios locales, en los MUPIs de las paradas de autobús, y ponemos mesas informativas con el voluntariado para explicar en qué consiste la prueba, llevamos la muestra, ¿no? Y sí que es verdad que hay gente que se acerca con falsas creencias o con temores, pues como que es dolor, ¿no? O que pues el pudor de la manipulación de las heces, y sí que es pues se facilita toda la información para que la gente pues se anime a participar en cuanto le llega la carta y el kit. Luego sí que quería comentar la campaña, no tanto la campaña que realizamos en cáncer de mama, sino sí que los soportes que hemos ido elaborando a lo largo de los últimos años, porque creemos que es muy interesante, especialmente para las personas que están pasando por un cáncer de mama, porque tenemos, por ejemplo, podcasts que profundizan en diferentes aspectos de la enfermedad, que sí que pueden dar mucha luz o aliviar igual algunos o dudas o así que puedan tener las personas que están pasando por la situación. Por ejemplo, pues sobre los efectos secundarios, autoestima, sexualidad, la situación de desempleo, ¿no? Que se pueden extrapolar a los diferentes cánceres. También tenemos ebooks o libros digitales, vídeos, testimonios de personas supervivientes, voluntarias. Contamos dentro de la red de voluntariado con personas que son supervivientes de cáncer o que conviven con el cáncer de manera crónica, que a través de compartir su experiencia con personas que están pasando en la actualidad por lo mismo, pues les acompañan y les ayudan en todo el proceso.
Y todo ello lo hacemos, pues nos basamos en el Código Europeo contra el Cáncer, que se acaba de actualizar hace poquito. Bueno, habíamos traído, no me voy a enrollar en los... he intentado aquí, espera que me doy muy atrás. Habíamos traído... No lo veis como yo, ¿verdad? A ver, me voy directamente... Que habíamos traído unos audios, ahora no lo voy a ver. A ver. Está... A ver aquí. Teníamos como uno de los podcasts para que se escuchara un trocito, pero por dejarle tiempo también a María José, lo he ido a pasar y no sé si... Bueno, voy a intentar... Si no, pues me vais a tener que aguantar a mí solo hablando sin ver las imágenes de fondo. A ver si así... No. Pues lo de cerrar y volver a abrir, hay veces que funciona. A ver. Esta es la parte de... Pues mira, ahora a ver si se quiere aquí de mama, y ahora ya pasamos a la parte de acompañamiento a personas con cáncer y familiares. Ofrecemos servicios gratuitos a personas que tengan cáncer en cualquier fase de la enfermedad y a familiares, ya sean adultos, menores, que tengan un familiar con cáncer o bien que se encuentren en duelo porque hayan perdido un familiar por cáncer. Estos son todos los servicios que contamos. He dejado en la entrada un folletito por si alguien tiene curiosidad, se puede llevar el folleto a casa. Igual los más conocidos es la atención psicológica y el apoyo social, pero tenemos una cartera muy amplia. Sí que me gustaría profundizar en la parte del voluntariado, porque contamos con una red muy importante de voluntariado de casi 1.500 personas, y uno de los tipos de voluntariado es el voluntariado de acompañamiento, que son quienes acompañan a las personas con cáncer, por ejemplo, en las hospitalizaciones, en caso de que necesiten acompañamiento, a las citas médicas, a los tratamientos, a cualquier gestión, porque en ese momento no quieren, no pueden, no se encuentran con fuerzas para realizar con ninguna gestión, como si es hacer la compra. Entonces, se contacta con la asociación y se puede contar con una persona voluntaria que le acompaña. También está, como he comentado, el voluntariado testimonial, que son estas personas que comparten sus vivencias y acompañan a las personas que están pasando por lo mismo. Luego también recordar que tenemos un teléfono gratuito, el 900-100-036, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, atendido por profesionales y que aclaran cualquier cuestión, cualquier asesoramiento sobre dudas que se tenga sobre el cáncer, sobre cualquier cuestión relacionada con la enfermedad. Puede llamar, ya sea la persona que tenga cáncer o un familiar o una persona cercana, y se le aclara de manera gratuita en el tiempo que haga falta, como si es de madrugada, da igual. Luego queríamos también quería destacar estos 3 servicios porque los acabamos de poner en marcha en los últimos meses, que servicios de salud y rehabilitación, el de nutrición, fisioterapia y ejercicio físico oncológico, especialmente dirigidos a personas con cáncer. Y luego, ya para terminar, queríamos dar a conocer, que lo he anunciado antes, que la asociación, hace unos meses se ha hecho un trabajo de identificación de necesidades directamente con las personas con cáncer, ¿no? De cara luego a identificar nuevos servicios y otras formas de acompañar. Entonces, es como un nuevo enfoque que ha adoptado la asociación de realmente poner la persona con cáncer en el centro en todo lo que realizamos. Entonces, se han identificado diferentes necesidades, desde las emocionales, clínicas, ¿no? Y en base a ello se han identificado nuevos servicios, que entre ellos están los 3 que he comentado. Pero la idea, como somos conscientes de que las necesidades cambian, igual que la enfermedad va cambiando, somos conscientes de que nos vamos a tener que seguir adaptando a las necesidades que vayan surgiendo. Y con todo esto también hemos podido comprobar que es necesario
un espacio que también acompañe y acoja a las personas con cáncer con el respeto y la intimidad y las necesidades que nos han ido identificando para que estén lo más cómodas posibles. Entonces, estamos adecuando en la actualidad un espacio nuevo en Bilbao, que lo que queremos es normalizar la enfermedad y romper tabúes y estigmas. Queremos que la persona, como decía, con cáncer participe de manera activa y que sea protagonista con su voz, y la idea de la asociación es que sea un proyecto social, o sea, que sea un proyecto comunitario en el que participen pues todos los agentes de Vizcaya que de una forma u otra estén vinculados al cáncer. O sea, que estáis todo el mundo invitado a participar, a contribuir y a ocupar el nuevo espacio como queráis. En este nuevo espacio sí que se distinguen diferentes áreas, que está el área del conocimiento, que va a ser un espacio pues, que va a ir desde biblioteca hasta talleres de intercambio de experiencias y aprendizaje, de lectura, ¿no? Diferentes actividades que se van a ir definiendo a lo largo de una vez que se ponga en marcha, pues con el paso del tiempo. Va a haber un área de bienestar en el que se van a hacer estos talleres de nutrición, de hábitos saludables, de mindfulness, fisioterapia, y luego va a haber un espacio también para otro tipo de actos y eventos como pueden ser pues, las ruedas de prensa, presentaciones, cineforums. Sí que, como he comentado, sabemos que que se pretende que albergue como diferentes tipos de actividades, entonces va a ser un espacio que se va a ir modulando en función de el tamaño de las salas y así en función de las necesidades. Así que con esto ya os invito ya os avisaremos, si no a través de Gisatia seguro que les seguís, ya les invitaremos y que os abran también la invitación a todas para poder visitarnos. Me toca. Buenas tardes, soy María José Lorriaga. Soy una componente de la Comisión de Salud de Guisatial y me tocó, hace 3 años, casi 4, me tocó que me dijeran que tenía un cáncer de mama. En un mes, de lo que me dijeron a la que me operaron, en un mes. Genial, en cruces. Cada año me ve la patóloga mamaria, me ven los de radioterapia porque gracias a Dios no me dieron quimioterapia y estoy muy bien, y me controlan con mamografías, con analíticas todos los años, y de momento todo va muy bien. Creo que no tengo más que decir, porque todo lo demás lo han dicho ellas. Y que fue una mamografía de cribado. Sí, efectivamente, era la última mamografía de cribado, fue la última. Me tocó, pero mira qué bien. Ha resultado genial, porque lo llevo muy bien y me tratan muy bien, y las doctoras y tanto la patología mamaria, porque el oncólogo me dio de alta, y la patóloga y la doctora de la radioactividad, esas me siguen controlando hasta que ellas digan. Yo voy a cumplir lo que ellas me digan. Y desde luego hay que hacer todo lo que nos manden. Todos los cribados hay que hacerlos para llevar una calidad de vida buena. Y después de lo que nos han contado, las 4 lo tenemos hecho, ¿no? Tenemos las herramientas. Ahora a usarlas si las necesitáramos, ¿verdad? Es que ricasco por haber venido, ¿eh? Muchísimas gracias. A vosotras. Se me traba la lengua. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Aquí está. ¿Queréis que os pasemos el micro o algo? ¿O cómo? ¿Sí, no? Bueno, lo tiene María José. Bueno, pues esto. Por favor, si quiere alguien. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quería preguntarle a la doctora Isabel Portillo sobre los criterios, sobre todo
en la franja de edad que se tienen para la realización de los cribados, porque da la sensación de que a partir de una edad o somos inmunes o ya no servimos, porque como lo ha pasado Mari José, justo fue en el último cribado. Si hubiese sido un año después, pues probablemente la habrían hecho ya cuando tenía avanzada la enfermedad. Entonces, ¿es la edad el principal criterio o son económicos o prevalencia? Bueno, la verdad es que, como hemos dicho, la edad es uno de los factores de riesgo que son poco modificables, ¿no? Vamos cumpliendo años y sí que es cierto que todo el tema de los cribados es hacer una prueba. Esa prueba lleva consigo que si es positiva hay que hacer una prueba de confirmación diagnóstica y un tratamiento. Bueno, lo que la evidencia científica dice, ¿cuándo es mejor empezar a hacer la prueba? ¿Se puede hacer desde los 20 años? No, porque haríamos sobre diagnóstico, sobre tratamiento y meteríamos a una persona como en un túnel que posiblemente no sea el mejor. ¿Dónde se hace? Se está demostrando, yo además estoy participando en la guía europea, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos hacer a partir de los 45 hasta los 74. Desde los 45 a los 50 hay cierto, pero verdaderamente hasta los 74 sí hay que hacer. ¿Cuál es el tema? No es un tema económico tampoco. Es un tema, también es económico, pero es un tema de, los recursos los tenemos que poner en la cesta donde es más importante y donde vamos a salvar más vidas. Y ahí, si nosotros hiciéramos colonoscopias, por ejemplo, cada año, pues seguramente no podríamos hacer a todas las personas que más riesgo tienen de tener un cáncer. Entonces, todo es un balance. Es verdad que dice, y ahora me has echado el cribado. Eso a mí me lo decía mi cuñada también, ya me has echado, me puedo morir. Y digo, no, tampoco. Entonces, sí que es cierto que participar en el cribado lo que hace es que, como decía Puri, es que el cribado, por ejemplo, de colon y el cribado de mama y el cribado de cervix, es que hay un periodo larguísimo en el cual tenemos ahí, es como una gotita, ¿no?, que va tun, 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 y va creciendo y se va haciendo maligna. Entonces tenemos un periodo muy largo. Es un periodo que cuando tenemos 50 años ya empieza a ser, ya empezamos a tener un riesgo. ¿Hasta cuándo? Realmente luego podemos, voy a decir así una burrada, pero nos podemos morir más frecuentemente de otra cosa, más que de esto. Entonces todo es un balance, los riesgos y beneficios. Claro, decimos, los beneficios, sí. Detectamos lesiones, tal, pero también hay riesgos, un riesgo de complicación, un riesgo de sobretratamiento. Entonces tenemos que, todo esto que hacemos, y todo esto lleva muchos estudios, mucha investigación. Cuando se dice, y dices, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues una de las cosas que se están trabajando, como bien decía Puri, es que se está trabajando por un cribado mucho más certero, que si tienes un riesgo familiar te voy a tener que adelantar la prueba, que si tienes un riesgo por unas características que tienes, pues tengo que hacerlo. No tienes riesgo, pues a lo mejor te podría hacer en vez de cada 2, cada 3 años. Todo esto es en continua evolución, pero siempre se trata de acertar más. ¿Y dónde acertamos más? Pues acertamos más en este, como dices, cuando tengo un riesgo medio. Pero lo que decía Puri, si tengo algo que no estoy bien, vete al médico. Y esto a veces no lo hacemos. Ya se me pasará. El ya se me pasará, puede ser que ya se me pasará, pero se me pasará el tratamiento más efectivo, ¿no? Entonces, pero vamos, claro que es económico, de todas maneras. O sea, porque cuando a mí me dicen, ¿y podemos hacer? Digo, sí, pero es que tenemos, para formar a un profesional y para que ese profesional además se dedique a todo esto, pues también hay que convencer a los que hacen el MIR, de que se dediquen a lo que nosotros queremos. O sea, que es complicado. Buenas tardes. Mira, quería hacerle una pregunta. En todo lo que habéis hablado, habéis dicho que puede haber picores en las piernas. Entonces yo me operaron hace 4 años y ahora he empezado con esos picores.
no sé qué puede ser debido o pues eso, quería saber un poco porque no me han dicho de que pueden venir. Gracias. No entiendo. A ver, Uri, te toca. Sí, ella también. Lo primero que tiene que hacer es, bueno, ir al doctor que le lleva habitualmente y explicarle lo que tiene. Y en primer lugar, el médico de cabecera, que muchas cosas solucionan los médicos de cabecera porque no están relacionados probablemente con los tratamientos que usted ha recibido o está recibiendo. Si el doctor de cabecera piensa que una vez habiéndola valorado, piensa que puede estar relacionado, pues la remitirá o le adelantará la consulta con el correspondiente oncólogo o ginecólogo que la lleve. Hola, buenas tardes. Yo tenía también una pregunta. Y es que desde Osakidetza, ¿de qué cánceres hacen cribados? ¿Me he explicado? Sí. Ay, perdón, te tiro todo. A ver, es que es un poco incómodo esto. A ver, los cribados que no solamente se hacen en Osakidetza, sino se hacen en el mundo, empezaron el cribado de mama, cribado con mamografía, luego le siguió el cribado de colon, y luego, pero antes también estaba el cribado de cervix. Lo que pasa es que, como estaba contando antes, lo que no sabíamos que el cáncer de cervix era provocado por un virus que ganó esta persona, ganó un premio Nobel. Pero hasta que se hizo la vacuna, hasta que se determinó cómo se podría determinar ese caso. Y luego hay otros cribados que están en estudio. Uno es el cribado de próstata, que es el cribado más frecuente en hombres, pero es verdad que lo que decíamos antes, que yo sé cómo empieza y cómo sigue, pues esto no está tan claro. Quiere decir que puede debutar así. Lo otro parece ser que siempre debuta un poco de manera uniforme. Lo tenemos ahí enganchado y luego empieza a manifestarse. Ahora estamos haciendo un proyecto piloto aquí en Euskadi con el cribado de próstata. No le ha tocado a Getxo, le ha tocado a Deusto, le ha tocado a Gazteleku y a San Ignacio. Estamos haciendo un proyecto con Europa un poco para saber en realidad si podemos hacer este cribado y además disminuimos los números de casos al año y la mortalidad. Luego está el cribado de pulmón. También es un cribado que también es bastante polémico porque le puede pasar lo mismo, puede evolucionar muy rápidamente. Sí que es verdad que también está en estudio, hay proyectos piloto, en algunos sitios se ha puesto, pero realmente hacerte un TAC al año o cada 2 años en fumadores ya no es para no fumadores. Aquí tenemos un poco de problema, pero sobre todo yo voy a decir lo del cáncer de pulmón porque lo del cáncer de pulmón es el tabaco, fundamental. Pero claro, cuando a mí colegas míos internacionales me dicen sí, le hacemos el primer TAC y a los 2 años viene con el paquete de tabaco aquí porque como había sido normal, pues sigue fumando. Entonces lo que tenemos que hacer es, de verdad, una intervención antitabaco muy seria a nivel social. Y luego está el cáncer gástrico, que es otro cáncer que se está estudiando, que en España hay muy pocos casos porque comemos muy bien, pero sobre todo, bueno, es un... Hemos bajado los ahumados. Sí, hemos bajado los ahumados, ahora nos ha dado por los ahumados, pero en el norte de Europa y en el este, pues es un cáncer muy prevalente y con mucha mortalidad. Entonces, que tiene que ver con la dieta. También en Japón es un cáncer muy frecuente. Entonces, bueno, en estos proyectos nos hemos metido nosotros en el cáncer de próstata por este tema, y estamos en un consorcio a nivel europeo, pero es algo que está... habrá otros, sí, se está estudiando hace mucho el que va al cáncer de ovario, si encontrásemos un biomarcador y otros biomarcadores, pero no los hemos encontrado todavía. Hay mucha investigación pendiente y seguramente en unos años, pues igual que se descubrió que era un virus el que provocaba el cervix, pues se descubrirán más cosas. Ahí estamos, como dice Puri, aquí no hay que dejar de investigar.
Y investigar socialmente, como Yolanda, porque ella nos ha dicho, pero es que hay las personas que tienen más dinero, vamos a decirlo así, simple, pues participan menos. Y las que tienen menos dinero participan menos. Las que participan normalmente, por ejemplo, en los cribados y en todo lo que es salud, en los programas de salud, son las personas que son, bueno, pues no son ni ricos ni pobres. Pero la ventaja que tiene la clase social elevada, entre comillas, es que se hacen sus revisiones fuera del sistema sanitario, que bueno, que también tiene sus cosas, que es fenomenal. Por lo menos lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, tampoco... Y luego la gente socioculturalmente los más pobres y todo esto, pues a veces su única manera de disfrutar de la vida, quizás, con todos mis respetos, es pues darle al tabaco. Pero al tabaco le hemos dado todos, con dinero y sin dinero. Bueno, es que en las películas salían fumando las guapas y los guapos, ¿no? Entonces esto era muy difícil. Y ahora las mujeres, como decía Puri, estamos pagando las consecuencias porque pusimos a fumar imitando a los hombres empezaron a dejar de fumar y nosotras pues seguimos fumando. Y de hecho es, como dice ella, la causa de muerte, o sea, más frecuente ahora en mujeres. Hola, buenas tardes. Quería preguntaros que cuando por edad no estás ya en el cribado, ¿cada cuánto se recomienda hacerse una mamografía particular? Es que no oigo. ¿Un año, 2 años? Sí, está verde. Sí, el tiempo de las mamografías se hacen cada 2 años, pero algunas no, algunas se hacen a los 12 meses porque se ve una pequeña sospecha y se dice vamos a adelantar. No, pero me refiero fuera del cribado. Cuando se ha pasado la edad. Sí. No, es que cuando se ha pasado la edad, a ver, ahora mismo se está estudiando, se va, como ha dicho Puri, se va a disminuir la edad a los 48 y luego a los 45 y ya en el Sistema Nacional de Salud y en la Guía Europea la recomendación es de 45 a 74. Eso ya ha salido publicado, pero ciertamente esto pues requiere también una inversión en recursos, una organización y actualmente pues esto no es solamente dinero, es que tenemos también falta de facultativos que puedan, de radiólogos, pero radiólogos para todo, No, pero perdona, me refiero a después de los 74. Si hay que hacerse mamografía. Si hay síntomas, es en cualquier momento. Sin síntomas. Por prevención. No está recomendado. ¿No? A ver, no está recomendado. Lo que está claro es que lo que hay que ver, por ejemplo, en este caso, en muchos casos, es antecedentes familiares, riesgos individuales, los que se pueden cambiar y los que no se pueden cambiar. Pero claro, es que llegamos que... A ver, las pruebas muchas no hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y para eso es que hay que darle mucho a ensayos clínicos, a muchos estudios para decir esto es lo que hay que hacer. A veces hacemos cosas que no hay que hacer. Ha dicho además Puri, dice, no hay que hacer esto. Pero a veces pues hay guías que dicen, no, haga esto, ¿no? Dice, no, haga en el pulmón, haga un TAC todos los años, a todo el mundo. Bueno, pues no, porque le vas a radiar también. Y vas a provocar que una persona, pues, a lo mejor le estés, aparte de radiando, metiendo en un túnel que luego no tiene nada. Y le metes ahí en ¿cómo se llama? El túnel del tiempo, del tiempo malo. Que va a tener que ir más al psiquiatra que al médico de familia. Hola. Yo digo, el tabaco es malo para el cáncer de cualquier sitio, incluso de una vejiga. Sí. ¿Qué tiene que ver? Es que, ¿qué tiene que ver la vejiga con el cáncer? Es un tóxico. Con el tabaco. Ella lo sabe, ella lo sabe. Porque los tóxicos que ingerimos se eliminan por el hígado o por la orina.
Entonces, aunque hayas dejado hace muchos años de fumar... No. A ver, cuando uno deja de fumar, aproximadamente a los 15 años o así, se tiene el mismo riesgo que una persona que no ha fumado. Es lo que se dice. Pero el tabaco no solamente influye en el cáncer. Es la causa más importante, aparte de otras, del infarto agudo de miocardio, de los ictus, de todo. Es decir, y luego, pues evidentemente, del cáncer de otorrino, de ORL, de la esfera de ORL, del páncreas, de la vejiga, y ya no nos vamos a poner. Pero evidentemente, yo sé que es muy difícil erradicar el tabaco, porque del tabaco viven muchas familias de la producción del tabaco. Hacienda saca mucho dinero con el tabaco. A ver, pagamos un montón de dinero de impuestos con el tabaco, pero sería una de las causas y de los objetivos de dejar de fumar. El vapeo que ha comentado mi compañera, el vapeo no solamente está relacionado con el cáncer, o dicen que puede estar relacionado con el cáncer, pero también produce otras enfermedades también asociadas del pulmón. Puede producir, yo acabo de leer que pueden producir tromboembolismos gaseosos, es decir, que no es baladí. Entonces, lo que pasa es que, claro, si no queremos estar gordas, si no queremos tabaco, si tenemos que hacer ejercicio, estamos todos los días preocupadas por nuestra salud. Pues, hombre, de vez en cuando, pues a lo mejor hay que hacer algún exceso, pero la cosa más frecuente, por ejemplo, de las mujeres que tienen una mama, probablemente la mayoría de las mujeres no se van a morir de un cáncer de mama, se van a morir de otras causas relacionadas con la clínica cardiovascular. La hipertensión, la obesidad, el tabaco y el colesterol son factores de riesgo cardiovasculares, y muchas de nosotras, dígase, yo tengo colesterol, pues ya está, pues habrá que cuidarlo. Que es otro tema también que hay que entrar en discusión, pero bueno, ahí está. Todo es controversia, se habrán dado cuenta. Sí, sí. Bueno, lo que sí, por apuntar, que la supervivencia es muy importante. La supervivencia ha aumentado mucho, no solamente que ha disminuido la mortalidad, sino aumenta la supervivencia. La supervivencia, por ejemplo, en el cáncer de mama es hasta a los 5 años casi un 95% en mujeres que han participado además en los cribados. En el cáncer de colon es un 95% en las personas que se diagnostican en estadios iniciales. En el cáncer de cervix es igual, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es, bueno, si además quito los factores de riesgo, si además hago el cribado, si hago todo, si balanceo todo, seguramente tendremos mejor salud. Pero no solamente nosotras. Es que esto es la familia. Esto además es nuestro entorno social. Porque, claro, yo digo, pues tienes que dejar de tomar sal. Y dice, ya, ¿y qué hago yo en casa? Tengo que cocinar de A a B. Entonces, claro, todo esto es complejísimo. ¿Cómo hacemos para bueno, tomar una cerveza con alcohol y otra sin alcohol? No sé, que todo esto es complicado. Sin alcohol sabe muy mala. Sin alcohol sabe mala. Pero además es un... A ver, es un país que encima ahora tenemos el label de La Rioja, el label de la carne de estupenda. Entonces, claro, llega un momento y dice, bueno, a ver si... Y luego hay que decir una cosa, que los alimentos saludables son más caros. Son más caros que los alimentos procesados, porque no nos llevan tiempo, tienen más sal, tienen más azúcar, tienen de todo, tienen otros componentes, pero es que los alimentos que tenemos que hacerlos con cariño, pero además frutas, verduras, las legumbres no tanto, pero hay alimentos que realmente cuando ves la cesta de la compra es que cuesta menos una hamburguesa €1. Dices, ostras. Una naranja €1. Y una naranja €1. Hola, mira, buenas tardes. Mira, están haciendo las mamografías justo en estas calles, ahora en Guecho. A mí me toca el miércoles, bueno, toda la calle Ibayondo, toca el miércoles, van por todas las calles. Nada, yo te quería preguntar, porque justo me acaban de llamar ahora de Orduliz, que el viernes me van a hacer un TAC para ver si tengo divertículos. ¿Tiene algo que ver que el miércoles me haga la mamografía a las 6 de la tarde y el viernes a las 12 el TAC?
No, vaya tranquilamente a uno y a otro. O sea, no tiene nada que ver, no pasa nada, porque hay... Vale. Nada. Y es verdad, a ver, yo he oído siempre que es verdad que uno de los condicionantes del cáncer de mama son los dulces. Los dulces pueden estar relacionados porque producen obesidad. Si uno se harta de comer pastelitos... Vale, vale. Sí. Vale, pues nada aparte más. de diabetes, pero... Gracias. Y si no hacemos ejercicio... A ver, el arguiñano es muy listo y dice que después de comer no hay que ir al sofá. Ya. Zapato. Ejercicio de fuerza. Aparte del zapato, ejercicio de fuerza. Hola, oye, perdonad, ¿a partir de qué edad la mamografía anual es recomendable? O sea, cuando ya eres más mayor, ¿no es recomendable hacerla cada año? Realmente, con el tiempo, vamos teniendo más problemas médicos y probablemente vamos a tener más riesgo de tener, por ejemplo, un ictus por tener hipertensión, tener colesterol y ser con sobrepeso, que tener un tumor de mama a partir de los 75. Pero existen los tumores pero los más frecuentes es el rango de edad de los screening, de 50 a 65 años, a 70 años. Entonces, para ver la eficacia de los screenings de la mama, hay que pasar hasta 10 años y a veces personas que tienen 75 años, pues evidentemente la esperanza de vida es de 85 años en la mujer, 83, en los hombres 82, 83, pero podemos tener otras enfermedades que pueden tener más riesgo de que podamos tener un evento que podamos fallecer por ellos. Entonces, podemos hacerlo, pero no está demostrado que aumente la supervivencia de los pacientes, hasta mi conocimiento de ahora. A lo mejor mañana mismo o ha salido algo que no me he enterado y dice lo contrario. Pero hasta mi conocimiento de ahora, como dice Isabel, se tiene en cuenta la edad más frecuente de la incidencia de los tumores. Entonces ahora está muy de moda, entre comillas, porque es verdad, estamos viendo muchos tumores en gente joven, pero bueno, pues ahí estamos. ¿El por qué? A ver, ¿por qué estamos viendo más tumores en personas menores de 40 años? Pues probablemente por la dieta, por la vida que llevamos, por una serie de cosas que se están investigando. Pero eso no quiere decir que a todas las mujeres menores de 40 años haya que hacerles una mamografía cada 2 años, porque la incidencia es muy baja. En menos de 40 años solamente es el 10%. Pero usted me puede decir, si yo tengo 40 años y me toca, tengo un 100%, evidentemente, porque te ha tocado. Pero es por la edad. A mayor edad vamos a tener más riesgo de tener un tumor de cualquier tipo, no solamente de mama. Bueno, yo quiero cambiar de pregunta. Es que no sé si he entendido bien o si he entendido bien no me gusta. Yolanda, tú has dicho que las mujeres tenemos que decirles a los hombres que tienen que ir a cuidarse. Te han pillado, Es que no sé, es que me queda un poco así cao, ¿no? Digo, eso es la que nos faltaba. O sea, somos cuidadoras natas y la que nos faltaba es a tenerles que andar comiendo la oreja. Justamente eso es lo que quería poner de manifiesto, que lo hacemos y que es un elemento motivador de que los hombres, ¿no?, pues participen en el cribado, y así nos lo han contado tanto las mujeres, que nos han contado cómo sus maridos han ido a hacérselo porque ellas les han obligado, vamos a decir así, ¿no? Como ellos nos han dicho que si no fuera por mi mujer no hubiera ido. O y algunos también incluso a pesar de mi mujer no voy, ¿no? Y no quería trasladar la responsabilidad a las mujeres. Pero sí reconocer la función, ¿no?, y el valor que tiene ese cuidado que hacen y que hacemos constantemente. O sea, no quiero poner la carga y seguir manteniendo esa carga. Creo que son los hombres quienes tienen que cambiar esa actitud reactiva y todos tenemos que contribuir a naturalizar los diálogos sobre salud, que los hombres también piensen en su salud, en su cuidado.
en prevenir, en ¿no? acudir más ¿no? y romper estos miedos, esos temores, ese no querer saber, todo esto. Pero bueno, que sí que quería decir que es un elemento que está todavía encima de la mesa y reconocer que seguramente muchas de las que estáis aquí habéis hecho esa función y habéis contribuido a que hombres vayan a hacerse el cribado de cáncer colorectal, que si no, no hubieran ido. Esa era mi intención. Yo por anécdota os digo que muchas veces al programa de Colon nos llama las mujeres y dice, no, es que tal, no ha recibido y se sabe en el DNI de su marido. O sea, yo digo, pero bueno, entonces, o no ha recibido el test, pero llaman ellas. Bueno, es que tenemos una función cuidadora y, como dice Yolanda, eso no se va a perder con el tiempo. Lo único que tienen que aprender los hombres es a cuidarse un poquito, que se mueren antes, tienen más cánceres, o sea, vamos a ver. Yo voy a echar un cable por los hombres, a ver. Probablemente, es decir, el estudio, yo no he leído el estudio, no lo puedo criticar porque no lo he leído, entonces voy a ser prudente. A ver, no se puede generalizar de que los hombres tienen miedo, tienen no sé qué, tienen no sé cuántos. Evidentemente, que fuman más, que beben más y todas estas cosas, pues probablemente. Pero a las mujeres le damos también al tabaco, quiero decir. Entonces, yo creo que, y estamos hablando de una generación ya que es, bueno, no son los de 80, como 90, como mi padre, pero ya tienen... Pero yo no creo que los hombres tengan miedo de ir simplemente que no quieren ir, como hay muchas mujeres, el 30% de las mujeres no van a hacerse el screening de cáncer de mama y el 40% no, pero no solamente es aquí, es en toda España. Es decir, en la Comunidad de Castilla y León el porcentaje del screening pues probablemente es menos que el nuestro. Sí. Pero hay que ver también todo el ámbito social que tienes alrededor. Es decir, Castilla y León es una ciudad, es una comunidad que está muy despoblada, con muchos kilómetros cuadrados, y aquí estamos todos. Y luego, la libertad es muy importante. Si tú no quieres ir, no vas. Entonces, si uno quiere vivir con calidad, quiere vivir bien y no quiere tener un problema de este tipo, pero entonces también lo deberíamos de pensar respecto a no voy a fumar porque me estoy gastando dinero. Si todo dinerito que nos gastamos en el tabaco lo echásemos a una hucha, fíjate si teníamos para todas las vacaciones del año, ¿no? Yo tengo una amiga que echa su dinerito en su hucha en vez de comprar tabaco, porque era fumadora. Y luego, claro, cuando llega julio, pues tiene una cantidad de dinero suficiente. Si pensáramos en eso, pues probablemente tampoco fumaríamos. Bueno, si nadie quiere hacer más preguntas, les damos las gracias y un aplauso. Gracias, qué bien. Muchas gracias por participar. Muchas gracias.